Y agradecidos contigo estamos, Padre Celestial, por tu grandeza que pones al servicio de nosotros. Porque no te importa ser grande, Dios. Así tú nos sirves y estás pendiente de nosotros. Y estás con nosotros, Dios, a pesar de nuestras debilidades. Aleluya. Y en esta hora, Padre Celestial, rogamos que una vez más sea tu Espíritu Santo el que esté ministrándonos tu palabra, guiando este mensaje, enseñándonos. Dios, con tu Espíritu Santo y por tu palabra, redargúyenos, repréndenos, convéncenos, Dios. Guíanos conforme a tu voluntad para hacer todo lo que a ti te agrada. Y que seamos fieles imitadores de tu Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Dios, manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame, Dios. Úsame, Señor. Dame palabra. Dame gracia para hablar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo con tu palabra llene nuestras mentes y nuestros corazones. Que llene también nuestra boca y nuestra boca rebose de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, aleluya. Santo, aleluya. Y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 19 al 23. Romanos capítulo 6, versículos del 19 al 23 vamos a estar leyendo. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humana cosa les digo, por la debilidad de su carne, que como para iniquidad presentaron sus miembros a servir a la inmundicia y al pecado, así ahora para santidad presenten sus miembros a servir a la justicia. Porque cuando fueron siervos del pecado, eran libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque el pecado te paga llevándote a la condenación en el fuego eterno. Mas el regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es la gloria del Padre Celestial, la vida eterna en gozo y paz. Aleluya. Como la paloma en paraje distante, como aquel ascano que anuncia la tarde, como la barquilla que va navegando sin vela y sin rumbo, perdida en los mares.
Así son las almas perdidas, que van caminando con rumbo al abismo, en sombra de muerte, miseria y dolor. Pero ¿a dónde vas? Pero ¿a dónde vas? Detén tu cansado camino, porque de ese abismo jamás volverás. Pero ¿a dónde vas? Pero ¿a dónde vas? En Cristo hallarás el consuelo, Él es el camino, la vida y verdad. Como las errantes estrellas del cielo, como aquella nube alastrada del viento, como aquella higuera que Cristo maldijo y nunca en la vida ya dio de su fruto. Así son las almas perdidas, que van caminando con rumbo al abismo, en sombra de muerte, miseria y dolor. Pero ¿a dónde vas? Pero ¿a dónde vas? Detén tu cansado camino, porque de ese abismo jamás volverás. Pero ¿a dónde vas? Él es el camino, la vida y verdad. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado te lleva por caminos de muerte. Cuando pecas, andas en el camino de la muerte, que te lleva a la condenación en el fuego eterno. Mas el regalo que Dios nos ha dado es en el camino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos regaló a Jesucristo mismo
para que andemos por su camino y tengamos un fruto, la santificación, y un regalo de Dios, la vida eterna. Aleluya. Siéntense, por favor. Pónganse cómodos. Sí. En este pasaje que hemos leído y desde algunos versículos antes, el Espíritu Santo, hablándonos a través del apóstol San Pablo, nos dice que antes, cuando nosotros éramos pecadores, le prestábamos nuestros miembros, le prestábamos nuestro cuerpo al pecado y no nos resistíamos. El pecado se presentaba a nosotros, venía la tentación e inmediatamente nos rendíamos ante él. Le rendíamos nuestros ojos, le rendíamos nuestros oídos, le rendíamos nuestra lengua, le rendíamos nuestra mente con todos nuestros pensamientos, le rendíamos nuestro corazón, deseos, sentimientos, nuestras manos, nuestros pies y todo nuestro cuerpo. Todo se lo rendíamos al pecado, le prestábamos nuestro cuerpo con todos nuestros miembros para que nos usara, dice el Señor. Pero eso es cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros pecamos. Dice, pero nuestro Señor Jesucristo vino a librarnos del poder del pecado. Jesús venció al pecado en la carne. Jesús fue tentado en todo, como ser humano que vivía en un cuerpo carnal como el nuestro, por parte de su madre María. Él también estaba expuesto a las tentaciones de todo tipo de pecado. Todos los pecados, los peores pecados, las peores tentaciones que te puedas imaginar, todas se volcaron sobre Jesús, tratando de rendirlo, tratando de que Jesús también le prestara sus miembros, que le prestara sus pensamientos y sus ojos, sus oídos, su lengua, sus manos, sus pies, sus deseos, sus sentimientos, su corazón y todo. Pero Jesús se resistió en todo. Jesús resistió en todo y venció al pecado. Y Jesús jamás pecó. Para demostrarnos que nosotros también podemos resistirnos y vencer. Y además de ello, le quitó el poder al pecado. Venció al pecado en la carne. Y declaró que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no es señor de nosotros, no se enseñoreará más de nosotros, ya no. Y ya solamente que nosotros le prestemos nuestros miembros al pecado, será que él se enseñoreará. Pero nos dice la Escritura ahí, unos versículos antes, el problema es que cuando tú voluntariamente le prestas tus miembros a alguien para que te use, te conviertes en esclavo de ese a quien le estás prestando tus miembros. Te conviertes en esclavo del pecado cuando tú, ante las tentaciones que se te presentan, en lugar de resistir, sin luchar, dejas que el pecado te tome y se manifieste a través de ti y te conviertes en esclavo del pecado. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo somos libres del pecado. Y porque somos libres del pecado, dice el Espíritu Santo, ahora somos siervos de Dios. Ya no somos siervos del pecado para que Él nos use. Ahora somos siervos de Dios para que Dios nos use. Y es a Dios a quien tenemos que prestarle nuestros miembros, todo nuestro ser. Es a Dios al que tenemos que prestarle nuestros pensamientos y nuestra mente. Y pensar solo en las cosas de Dios. Y en el bien. Y en la santidad. Y en la paz. Y en la justicia. Y en la misericordia. Y en la bondad. En todo eso tenemos que pensar. Si ahora somos siervos de Dios.
Porque le prestamos al Señor nuestro Dios nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestros deseos y sentimientos puros y santos de amor, de paz, de bondad, de perdón, de misericordia, de santidad. Porque como siervos de Dios le prestamos a Dios nuestro corazón con nuestros deseos y con nuestros sentimientos. Y así le prestamos todo nuestro ser: ojos, oídos, lengua, labios, boca, manos, pies, todo, para que ahora le sirvamos a Dios en su justicia, en su santidad, y dejemos de ser instrumentos de pecado para convertirnos en instrumentos de Dios. El versículo 22 que leímos nos dice: ahora librados del pecado. El Espíritu Santo está declarando que somos libres del pecado. Si tú estás aquí, es porque un día creíste en Jesús, el que venció el pecado y te hizo libre del pecado. Y por eso estás aquí. Es cierto que de pronto enfrentas tentaciones, enfrentas luchas, enfrentas pruebas. Y según tus debilidades, o tu ignorancia, o tus descuidos, caerás en esas tentaciones y pecarás. Pero si tú te agarras del Señor Jesucristo, si en oración, siguiendo su consejo, velen y oren para que no pequen, te mantienes firme y dices: es que ahora soy siervo de Dios, ya solo puedo servirle a Dios, ya no puedo servirle al pecado, ya no soy siervo del pecado, ahora soy siervo de Dios. Así que esta declaración que hace aquí el Espíritu Santo: ahora que ustedes son libres del pecado, dilo: soy libre del pecado. Soy libre del pecado. Jesús me hizo libre del pecado. Ahora soy siervo de Dios. Ahora le sirvo a Dios con todo mi ser, con todo lo que soy. Ahora pues, librados del pecado y hechos siervos para Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios espera ver en cada uno de nosotros el fruto de la santificación, que seamos santos desde la mollera hasta la punta de los pies, que seamos santos, y lo dice en varias ocasiones: sean santos porque yo soy santo. Y lo dijo el apóstol San Pedro: y sean santos en toda su manera de vivir. Donde quiera que anden, muestren la santidad, den el fruto de la santificación. Que la gente vea en ustedes que ya no son como los del mundo, que no piensan como ellos, que no ven como ellos, que no hablan como ellos, que no hacen lo que ellos hacen. Que ustedes son raros, porque son ciudadanos del reino de los cielos, porque ahora siguen el modelo de Cristo, porque ahora son siervos de Dios, y porque no hacen lo que todo el mundo hace, que es dejarse llevar por el pecado. Ahora pues, si somos libres del pecado, tenemos que dar el fruto de la santificación, y tenemos garantizada la vida eterna, dice el Señor. Porque no debemos olvidar, y el Espíritu Santo es bien claro, y aquí nos lo recalcó en el último versículo que leímos, el 23 del capítulo 6 de la epístola a los Romanos: porque la paga del pecado es muerte. Hay un fuego eterno esperando a los pecadores que no se arrepienten y que no se apartan del pecado. Hay un fuego eterno esperando a todos aquellos que cuando llega la tentación, sin luchar, se prestan. Hay un fuego eterno esperando a todos aquellos que cuando llega la tentación
No se ponen a meditar y a decir, bueno, ya Jesús me hizo libre del pecado. El Espíritu Santo me da fortaleza. Jesús está para ayudarme en la tentación y es poderoso para socorrerme cuando soy tentado. Y depende de mí si le presto o no mis miembros al pecado. El pecado está siempre delante de nosotros. Lo dice el Espíritu Santo. El pecado nos asedia, el pecado nos rodea, el pecado nos acosa día y noche, en todas partes. Pero depende de nosotros permitirle que entre a nuestra mente y que entre a nuestro corazón y que tome nuestro cuerpo y que nos use. Depende de nosotros. Y por eso Pablo es muy claro cuando dice, no le presten ya sus miembros al pecado. No le presten su cuerpo al pecado. No se lo presten. Él no tiene poder para agarrarte por la fuerza. Eres tú el que voluntariamente le prestas. De tal manera que hay que entenderlo. Que el que peca, peca porque quiere pecar. Y porque no se resiste a dejar de pecar. Pero si en verdad no quiere pecar, entonces ve, hermano, del Señor Jesucristo que está orando por ti para que no peques, del Espíritu Santo que está luchando por ti contra el pecado que hay en tu naturaleza carnal, y de la capacidad que el Señor te ha dado a través de su palabra para que tengas la fe que Jesús te da de que ahora eres siervo de Dios y no siervo del pecado. La paga del pecado es muerte, fuego eterno que consumirá a los pecadores. Pero en Dios tenemos un regalo que es, a través de nuestro Señor Jesucristo, la gloria eterna de nuestro Padre Celestial, que está esperándonos para que nosotros podamos vivir eternamente felices. Dios quiere un pueblo santo. Los hijos de Dios son santos. Los hijos de Dios deben de cuidar hasta el extremo cada detalle de su vida para no pecar. Hasta el extremo. No olvidemos que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús llegó a nosotros y entró en nosotros, nos convirtió en una nueva criatura. Antes éramos pecadores, ahora en Cristo Jesús somos santos. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pecado que estaba en ti y te movía como quería, ya no puede hacerlo. Solo que tú se lo permitas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Porque de pecador, Cristo te convirtió en santo. De hijo del diablo, Cristo te convirtió en hijo de Dios. De ciudadano del mundo, Cristo te convirtió en ciudadano del reino de los cielos. De ser un siervo del pecado, esclavo del pecado, Cristo te convirtió en siervo de Dios, hijo de Dios y heredero de Dios, de su grandeza. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y es que lo que tuvo que hacer Dios para poder llevarnos a su gloria es grandioso. Por eso tuvo que venir Jesús a luchar contra Satanás y contra el mundo y contra la carne para podernos rescatar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de nuestra carne y de la esclavitud de Satanás y hacernos libres del pecado. Libres del pecado. Y ahora somos libres del pecado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que lo que tú tienes que despertarte cada mañana. Soy libre del pecado.
y estarlo repitiendo constantemente durante el día. Soy libre del pecado. Soy libre del pecado. Para que cuando el pecado llegue a tentarte, tú tengas eso vivo dentro de ti. Soy libre del pecado y el pecado no puede ya obligarme a pecar. No puede enseñorearse de mí. Y yo no le voy a prestar mis miembros al pecado. Ahora yo soy santo y los santos no pecan. Ser santo es ser de Dios. Ser exclusivo de Dios. Exclusivo de Dios. Apartado para Dios. Cuando tú apartas algo, dices tú, dice una esposa que quiere honrar a su esposo y dice, este vaso es especial para mi esposo. Y lo aparta y a toda la familia dice, este vaso es especial para mi esposo y se lo voy a apartar a él y nadie puede usarlo. Nadie lo toque, nadie lo use porque es solo para él, exclusivo para él. Así Dios te ha santificado porque te ha escogido para él, te ha apartado para él. Por lo tanto, el mundo no debe tocarte. El pecado no debe tocarte. Ni tú debes tocar ya al mundo, ni al pecado, ni nada que sea contrario a la santidad de nuestro Dios. Porque fuiste apartado para Dios, separado para Dios, exclusivo para Dios. Esa es la santificación. Es el fruto que ahora tenemos que estar dando nosotros, la santificación, el vivir sin relación alguna con el mundo, con el pecado, ni con ninguna cosa mala, ni con ninguna cosa relacionada con nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, apartados para Dios. Que no te use el pecado, que no te use el mundo, que no te use el diablo, que no te use ni tu propia naturaleza carnal, que solamente te use el Espíritu Santo, porque ahora tú eres siervo de Dios. Clarito lo dice ahí en el versículo 22, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios. Siervos para Dios, exclusivos para Dios. Ya no puedes tú servirle a nada del mundo, del pecado ni de la maldad. Esto no quiere decir que te apartas de tu trabajo, de las actividades ordinarias del diario vivir, pero siempre y cuando eso no te hagan participar en pecado y en cosas malas. Todo lo santo, todo lo puro, todo lo fiel. Y una cosa maravillosa que vemos nosotros en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11. Del 9 al 11. Aquí nos recalca el Espíritu Santo nuestra condición antes de Cristo y nuestra situación ahora en Cristo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice el Espíritu Santo a través de San Pablo, hablando a la iglesia: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y no dice aquí la lista completa del tipo de la clasificación de los pecadores, pero está hablando de todo lo que tenga que ver con pecado y con desobediencia a Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios los que son así. Y luego aquí nos dice, y esto eran algunos, o sea, nosotros, eso éramos.
adúlteros, fornicarios, mentirosos, idólatras. Participábamos de hechicerías, de brujerías, de tantas cosas que aquí menciona el Espíritu Santo y otras que no las menciona, pero que al fin y al cabo eran parte de la naturaleza del hombre y de la mujer, pecadores. Y sigue diciendo, esto eran algunos, pero ya son lavados, ya son lavados, ya están limpios, limpios, lavados, ya están santificados. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? La santificación. ¿Quién nos ayuda a ser santos? El Espíritu de Dios, porque Él es santo, porque Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra intención, Él ve nuestra lucha contra el pecado en el cual vivíamos antes y que trata de seguir dominándonos. Y entonces el Espíritu Santo, que sabemos que lucha por nosotros contra el pecado en la carne, Él mismo nos lava completamente y nos santifica, y al santificarnos nos está apartando para Dios, nos está tomando del mundo, nos separa del mundo, nos aparta del mundo y nos trae para que seamos exclusivos de Dios, ya solo para Dios. El Espíritu ahora nos ha santificado, nos ha apartado para Dios. Y dice también que ya somos justificados, y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pero esto es hecho por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que nos lava, nos santifica y nos hace justos. Antes éramos injustos, hacíamos cosas que eran malas. Ahora el Espíritu Santo, que nos lava, que nos santifica, nos justifica para que podamos estar delante de Dios. Porque empieza diciendo el versículo 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No entrarán en la gloria de Dios. Y termina diciendo que el Espíritu Santo nos justifica, nos hace justos para que podamos ser de Dios. Y ahora somos siervos de Dios. Dios espera ver en ti el fruto de la santificación. Dios no quiere seguir viendo en ti el fruto del pecado. Dios no quiere ver que tú echas por tierra el esfuerzo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que luchó contra el pecado hasta vencerlo y hacerte libre del pecado, para que ahora tú voluntariamente le prestes al pecado tu cuerpo, para que tú voluntariamente le prestes tus pensamientos y tus ojos y tus oídos y tus labios y tu lengua y tu boca, tu corazón, tus sentimientos, tus deseos, tus manos y tus pies. Oye, no es justo eso. Es una injusticia que nuestro Señor Jesucristo, al morir en esa cruz con terrible dolor y sufrimiento, con tal humillación, para librarte del pecado, para perdonarte tus pecados, para que ya no seas esclavo del pecado y que ahora tú tranquilamente y voluntariamente te sigas prestando al pecado. Es una injusticia tremenda que acarrea terrible juicio de condenación para el pecador, que sabiendo la libertad que Jesús le trajo, voluntariamente se hace esclavo del pecado, inutilizando, echando por tierra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos éramos pecadores, todos hicimos lo malo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y condenados al fuego eterno. Pero por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo ya fuimos lavados, ya fuimos santificados,
Ya fuimos justificados para que podamos tener parte con nuestro Dios. Así pues, ahora Dios está esperando el fruto de la santificación en cada uno de nosotros. Siempre. No dejemos de rogar al Espíritu Santo que su obra esté siempre en nosotros, permanezca en nosotros, santificando nuestros pensamientos. Y tú cuida muy bien qué es lo que piensas. Cuida muy bien qué es lo que piensas de ti mismo y de otras personas. Que tus pensamientos sean santos, porque el Espíritu Santo hace la obra completa. Santifica tus pensamientos, santifica tus ojos para que ya no anden buscando lo que es sucio, lo que es vil, lo que es pecado, lo que es inmundo. Santifica tus oídos para que no escuchen lo malo, lo que te va a hacer pecar. Santifica tus labios, tu lengua, tu boca, para que no hablen lo que no es santo, lo que no es de paz, lo que no es de misericordia, lo que no es de bondad, lo que no es de perdón, lo que no es agradable a Dios. Que santifique tu corazón con todos tus deseos, con todos tus sentimientos, para que tus deseos ya no sean pecaminosos, sucios, viles, sino santos, de agradar a Dios, de servir a Dios, de gozarte en Dios y de ser gozo para Dios. Que ya no sientas en tu corazón aquello que te aparta del amor, del perdón, de la misericordia, de la bondad. Que te santifique tus sentimientos, para que ya el resentimiento, la amargura, el coraje, el odio y todas esas cochinadas que llenan nuestro corazón no puedan manifestarse más. Y en cambio, un corazón santificado te llene de sentimientos, de amor, de paz, de perdón, de misericordia, de bondad y de santidad. Y tus manos y tus pies. No dejes de rogar mañana, tarde y noche al Espíritu Santo que te permita dar el fruto de la santificación que Dios quiere ver en ti, porque ese te permitirá llegar a la vida eterna con nuestro Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Verdaderamente necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios, porque con cuánta frecuencia tú ves que nuestra naturaleza carnal nos domina. Y aunque ciertamente el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero no luchamos contra la tentación, y por debilidad y por descuido volvemos a pecar. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios, que nos des la fortaleza, que nos des el valor, que nos des la fe para vencer, y que nos ayudes luchando contra el pecado, y aumentanos la fe para que estemos convencidos de que ahora somos siervos de Dios y solamente a Dios tenemos que servir, y no más a nuestra carne, ni al pecado, ni al mundo, ni a Satanás. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo nos mantenga siempre lavados, santificados y justificados. Que tu Espíritu Santo esté produciendo en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros, y seamos renovados, y seamos nuevas criaturas, y seamos ciudadanos del reino de los cielos. Por tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Y así agradecemos a todos los hermanos que están aquí de manera personal. Todos son bienvenidos, y por supuesto también a los que están a través de Facebook y en YouTube. Seguimos con cultos en vivo presenciales solamente los domingos a las 11 de la mañana. Mientras tanto, martes y jueves seguimos enviándoles cultos pregrabados, para que no dejemos de estar alimentándonos y alabando a Dios a través de esos cultos pregrabados, que tienen la misma validez y la misma unción y la misma calidad espiritual de los cultos en vivo, porque fueron grabados en vivo. Así que martes y jueves, cultos pregrabados, 6:30 de la tarde. Miércoles y viernes, culto de oración pregrabada también. Ahí está en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook.
Oraciones INSJ. Y los hermanos que están aquí personalmente, despedimos la transmisión de Facebook, pero nosotros continuamos unos minutos más con lo que nos resta de este culto. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.